Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. La minería es una de las madrigueras más fascinantes de Bitcoin, que además tiene muchísimas ramificaciones. Detrás de las guerras del hash tratadas con Juan Gall en el capítulo L74, o de los básicos sobre mining tratados con Alejandro de la Torre en el L57, hay una industria que ha permanecido bastante en segundo plano y que está viviendo un momento de efervescencia a nivel mundial. Después de que Elías en el L115 me abriera los ojos al enorme sector económico que mueven estos diferentes players, me quedó pendiente de hacer una disección de todos los agentes económicos de la industria minera de Bitcoin que existen entre el silicio de la arena de playa y la generación de un nuevo bloque de Bitcoin. ¿Cómo es la cadena productiva que conecta la naturaleza con la energía económica de Bitcoin? Este pod es una enciclopedia deliciosa de la que te cuento más en un minuto, porque antes te voy a hablar un segundo sobre mis sponsors. HODL HODL es la plataforma web en la que puedes comprar Bitcoin sin KIC de otros particulares, con total seguridad y desde el salón de casa. HODL HODL es un espacio web de encuentro entre gente que pone sus ofertas de venta y otros que las toman. La gracia de HODL HODL es que utilizan las multifirmas de Bitcoin para asegurarse que nadie se va a ir con tu dinero sin tú recibir los satoshis acordados. Las ventajas más grandes que le veo es su cero obligación a dejar datos, aunque sí que es verdad que hay vendedores que te los piden, pero puedes buscar los que no lo hagan. También el acompañamiento que te van haciendo durante la compra indicándote los pasos que debes seguir y los que no. Y que puedes poner la dirección de, por ejemplo, tu Bitbox 2 para recibir los fondos directamente al cold storage. Si quieres empezar a comprar Bitcoin sin preguntas, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es otra empresa bitcoiner que es difícil no tenerle cariño. En Bitrefill puedes comprar con Bitcoin tarjetas regalo de una lista enorme de establecimientos. También puedes recargar tu teléfono en todos los países del mundo y para rematar te permite enviarte liquidez en Lightning Network si es que estás ya disfrutando de las ventajas de gestionar tus canales en tu propio nodo. Cada semana cuando preparo esta parte de la intro reviso los nuevos servicios de Bitrefill y siempre tienen algo que me sorprende, ya sea un nuevo servicio para viajeros, un nuevo servicio para gamers, un nuevo establecimiento para comprar ropa, algo de electrónica o más establecimientos donde amueblar mi casa. No esperes a que te siga contando servicios y échale un vistazo a Bitrefill tú mismo siguiendo el link de la descripción. Ya verás que te sorprenderás viendo conocidos servicios como IKEA, Amazon, Rituals o Zalando. Todo para comprar con Bitcoin y sin preguntas. Al invitado de hoy hace tiempo que le sigo la pista. Él es Guzmán Pintos, CPO en el pool Luxor Tech, y es una persona que habla con mucho sentido y con un dominio exquisito sobre la materia. Guzmán forma parte de un pool, el último actor en esta cadena de valor que comentaba antes y que compone la industria minera de Bitcoin. Pero hay más. Para pasar de la arena de playa a poder conseguir minar un bloque de Bitcoin, tenemos las foundries o fabricantes de chip. Después, los fabricantes de las máquinas que ejecutan estas operaciones de minado a cambio de consumir electricidad. No dejéis de escuchar tampoco la clase magistral que me dio sobre electricidad Julián en el L119. Después tenemos los mineros, también los hosting sites, los colocadores y los brokers. Y después ya vienen los pools. Si te interesa la industria de la minería de Bitcoin y quieres tomar conciencia de su dimensión, su funcionamiento y sus principales actores en cada sector, prepara papel y boli porque los vas a necesitar. Nota al pie. Las cosas no son lo que parecen. Los foundries son industrias estratégicas. Los hosting sites son revendedores de energía eléctrica. Los brokers especulan con obligaciones de compra. Y los pools son instituciones financieras. Sin más, te dejo con el pod. Fuera de pod, Guzmán me comentó que Luxor Tech está creciendo como equipo y que tienen una pestaña en su web que es Careers, donde están publicando nuevas ofertas de trabajo para unirse a su equipo. Si te interesa, échale un vistazo porque además tienen para diferentes perfiles y quizá dejas tu trabajo fiat
para empezar a trabajar en Bitcoin. Buenos días, Guzmán. Hola Lunati, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien de bien. Un placer estar acá en el podcast contigo. Placer mío también, porque además te vengo escuchando desde hace un tiempo y dije, en la cuarta temporada tengo que hablar con Guzmán un día, que le tengo que exprimir un poco y a ver si aprendo más de esta industria que me parece fascinante. Pero bueno, para ir comenzando, eres Guzmán Pintos, Chief Product Officer en Luxor Tech. Te quería preguntar cuál es tu background y cómo llegas a Bitcoin. Sí, bueno, muchas gracias. Como bien dijiste, soy uno de los co-founders de Luxor y CPO, o sea, es un título bastante fancy, pero en verdad lo que significa que lidero el producto dentro de la empresa. Y más que nada se trata de trabajar con nuestros equipos de Business Development, o sea, más la parte de negocios y también la parte de ingeniería, desarrollo de software, para llevar a cabo la visión de la empresa, lanzar nuevos productos al mercado y demás. Y después en cuanto a mi background, antes de Luxor trabajé 2 años en Deloitte, en todo lo que es consultoría, Deloitte Consulting, donde pude participar en varios proyectos nacionales e internacionales, más que nada en finanzas, banca, seguros y consultoría en general. O sea, mi background soy contador público, digamos en lo que es mi bachelor's. Y bueno, y ahora acabo de terminar un máster en ciencia de datos en Dublín, donde me encuentro actualmente. ¿Y Bitcoin? ¿Cómo se cruza con ese background tan business, digamos? ¿Cómo se cruza Bitcoin en tu vida? Me encantaría decir que estoy en Bitcoin desde 2011, 12, 13, pero no es el caso. Más que nada empecé a seguir Bitcoin desde el bull run de early 2017. Ahí cuando Bitcoin pasó de $500.000 hacia casi 20.000. Yo ahí más que nada lo venía siguiendo, quizás comprando, vendiendo un poquito, pero no estaba metido en lo que era desarrollo de nuevos productos, no estaba tan metido en la comunidad. Más que nada lo veía como un agente externo y bueno, y como todos, comprando un poquito aquí y allá. Hasta que en enero de 2018 conocí, bueno, después de que Bitcoin hizo ese crash bastante famoso de 20 a 10.000 y después se fue a 5, conocí a mis co-founders en Luxor, em, donde en aquel momento nosotros veíamos que había una necesidad de crear mining pools, digamos, que fueran enterprise grade o que se adapten, que traigan todos esos, digamos, features o funcionalidades que tenían los pools en Bitcoin, pero para el mercado de altcoins. Y más que nada lo que me fascinó en aquel momento es que el mining pool eh, como que combina todo lo que es finanza, blockchain y cripto en uno. ¿Por qué? Porque el mining pool es como una especie de banco central descentralizado dentro de la blockchain, ya que el mining pool es el que se encarga de la emisión monetaria dentro de una red como Bitcoin. Es los que están encontrando esos bloques, los que pueden crear nuevas monedas y los que los distribuyen eh, a lo largo de todos los mineros. Entonces esa idea de que combinaba todos estos aspectos para mí fue como el Orange Pill en lo que es cripto y Bitcoin. Y desde ahí en adelante fui como que hice ese clic. Viste que siempre todas las personas en su trayectoria de Bitcoin llega a un punto como que fue clave en lo que en verdad empezás a entender la tecnología y para mí fue encontrar ese momento donde el mining pool es como em, esa entidad que combina el minero, el proof of work, el algoritmo de consenso, finanzas, que es donde más viene mi background, todo en uno. Eso fue a mí mi momento más transformativo y bueno, y desde ahí en adelante siempre trabajando con Luxor. Luxor Tech, lo acabas de mencionar ahora, es un pool, Sí, pero es, o sea, no sé si podéis explicar un poco más a qué os dedicáis. sí, seguro. Un mining pool puedo hablar un poquito de lo que es la historia de los mining pools y después cómo operan hoy en día. En un principio, los mining pools, allá creo que fue Slashpool, creo no, fue Slashpool el primer mining pool que surgió en Bitcoin. El objetivo de esos mining pools era, a medida que la dificultad crecía en la red, o sea, se hacía más complejo minar, eh, los mineros no podían seguir haciendo lo que se llama solo mining, es decir, minar por sus propios medios. Se tenían que unir a un mining pool donde se agrupaba el poder de cómputo, este poder de minado de todos los mineros y después el mining pool distribuía las recompensas proporcionalmente entre cada uno de estos mineros en función del poder de cómputo digamos que apuntaban a ese mining pool. O sea, yo tenía 2 máquinas y me correspondía X porcentaje de las ganancias del pool y demás.
a lo largo del tiempo los mining pools fueron evolucionando. Y hoy en día ya son más como si fuera una entidad financiera que en vez de esa idea de hacer un pool de mineros. ¿Por qué? Porque el 99% de los mining pools hoy en día recompensan a los mineros por el valor esperado de su poder de cómputo. Es decir, lo que hoy en día Luxor hace es, vos tenés un minero en tu casa, me estás vendiendo a mí tu poder de minado, que yo soy el mining pool, yo te lo compro lo que se llama upfront, por medio de un mecanismo de pago que se llama full pay per share, pero eso más que nada lo que eso dice es que es el valor esperado del block reward, hoy en día 6.25 bitcoins, más los transaction fees, y luego yo con ese poder de cómputo, Luxor, decido y empiezo a minar bloques en la red de Bitcoin. Y en definitiva, como un pool hace, o sea, el P&L del pool, como, digamos, gana o pierde dinero, es en función de si lo que yo encuentro de bloques es superior a lo que le pagué a los mineros, gano o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día el mining pool toma dentro de su propio balance sheet, o sea, sus estados financieros, la varianza de minar. Absorbe toda esa varianza de lo que se llama suerte. O sea, minar en Bitcoin es un proceso totalmente randomizado. Es decir, hay solo 144 bloques por día y nunca te aseguran que si vos tenés el 10% de la red vayas a encontrar siempre el 10% de los bloques, pero los mineros siempre les pagamos por el valor esperado de su hash rate. Entonces el mining pool hoy en día toma todo ese riesgo y por eso es que decía que es más como una institución financiera que ir a agrupar a los mineros dentro de, digamos, todo una bolsa. Esto, la verdad es que me sorprende y sí que es verdad que no he entrado mucho en profundidad en mis podcasts en el sector de la minería. Recién lo estoy haciendo de unos cuantos pods a esta parte. Y me sorprende esto que me acabas de explicar. Siempre entendía como que el pool no ponía mucho en riesgo, simplemente esperaba a, bueno, hemos minado tanto, tú tienes tantas shares y te toca, o sea, tantas participaciones, digamos, y a ti te toca entonces, pues de 10 bitcoins o de 12 bitcoins que hemos conseguido, pues te toca tanto, ¿no? No pensaba que, digamos, que los pools están en parte haciendo un trading en base a las expectativas de conseguir bloques que tienen. Y estáis pagando por adelantado a los mineros. Entiendo que habrá veces que por esta clase de suerte, que es el proof of work, se pueden minar 3 bloques seguidos y entonces ese día digamos que estáis en súper positivo porque seguís pagando al mismo ritmo que pagabais antes, pero debe haber días donde estáis bajo el agua, ¿no? O sea, Sí. que no se ha minado nada y que a la gente le tenéis que seguir pagando porque si no entiendo que se os desconecta y se os va a otro. Es correcto, lo acabas de explicar excelente. Y eso es tal cual. Hoy en día los mining pools, creo de todos los top 10 mining pools que están para Bitcoin, por ejemplo, el único que no funciona en este mecanismo de pago donde se paga por el valor esperado, como tú dijiste, es Slash Pool, que hoy en día tiene el 3-4% de la red. El resto del 95, 96, 97% de la red de Bitcoin opera en este mecanismo, donde el mining pool paga por el valor esperado y toma todo el riesgo dentro de su propia compañía. Y una de las formas que nosotros tenemos para mitigar esa varianza de un día encuentro un montón de bloques y otro día encuentro uno o ninguno quizás, es teniendo varios pools. Hoy en día Luxor opera 11 o 12 different mining pools para distintas monedas. Entonces lo que ocurre ahí es que quizás un día tenemos mucha mala suerte en Bitcoin y capaz que no encontramos y tuvimos que pagar un montón a nuestros mineros, pero tenemos otras 10 monedas en la que capaz que sí tuvimos mucha suerte y ganamos mucho más. Entonces, al tener un portafolio de mining pools, ese riesgo, esa varianza que tenés, lo podés absorber entre todos los pools. Y eso fue, digamos, nuestra estrategia para poder empezar a absorber todo ese riesgo. Porque hoy en día tener un mining pool de Bitcoin necesitas un capital. Estás hablando de los millones de dólares para poder operar. Me da la sensación entonces que mináis altcoins para como un hedge, como una cobertura para esos días malos de Bitcoin. O sea, y casi como que sería muy complicado plantearse tener un pool únicamente de Bitcoin. Sí, o sea, cuando Luxor empezó, nos hubiese encantado lanzar un pool, o sea, de Bitcoin, pero la verdad que el requerimiento de capital para hacerlo era muy alto. Entonces, cuando nosotros empezamos en enero de ¿De cuánto 2018, estamos ese hablando capital de ese requerimiento? ¿Cuánto podríamos estar hablando? y millones de dólares. Necesitas millones de dólares.
¿Pero Y, en 10 millones o estamos en cientos? y no, creo que necesitarías, yo creo que unos entre 500 y 1000 bitcoins. Como para poder, dependiendo del volumen, cuánto hash rate tenga tu pool, pero deberías de tener un monto bastante sustancial como para poder asegurarte que siempre le vas a poder pagar a tus mineros, sin importar lo que. Quizás sea un poco menos, digamos, depende cuánto riesgo quieras tener, ¿no? Depende, termina siendo una ecuación estadística. Vos podés calcular con qué probabilidad vos, en un hipotético caso de que haya mucha mala suerte, cuántos bitcoins necesitas para cumplir con todos los pagos de tus mineros. Entonces eso se puede hacer con una distribución estadística, lo podría llegar a calcular. Pero en el caso más seguro, con 500 a 1000 Bitcoin deberías estar bien y podrías llegar a tener un pool de Bitcoin con menos. Cuando nosotros empezamos, claramente no teníamos acceso a esos fondos. Entonces, una forma de hacerlo bastante más barata es empezando con altcoins. Entonces, esa fue nuestra estrategia para llegar a Bitcoin. Empezamos primero con un pool de Sia Coin, después pasamos a Decred, después agregamos Equihash. Bueno, después durante toda la vida del Axor fuimos agregando nuevos productos. Bueno, después tuvimos nuestra pre-seed round, Serie A, donde fuimos levantando más y más capital y eso en definitiva fue lo que nos hizo posible hoy en día poder tener un pool de Bitcoin donde, digamos, under Luxor hoy en día hay 4.4 exahashes que representan aproximadamente 4% de la red hoy en día. Muy interesante y de hecho me gusta que hayamos empezado a hablar ahora por la parte de los pools. Lo retomaremos al final, al menos en la estructura que me había planteado, pero me sorprende bastante. Veo que hay conceptos que los veía yo o los entendía de otra manera. Uno de los motivos por los que estamos hablando hoy es porque, bueno, de la caída en la madriguera de la minería de Bitcoin que tuve gracias a una conversación con Elías de Minerset Crypto, pues he empezado como a interesarme, ¿no? Por entender más, por esto mismo que acabamos de presenciar, de aprender sobre pools, pues por aprender de todo, ¿no? Y en esta caída, por esta madriguera especial, me crucé con un tuit que no era de Luxor directamente, está relacionado, pero era un tuit de Hash Rate Index. Entonces lo vi, había unas estadísticas muy interesantes, como muchos datos de los que yo veía que iba a aprender, y entrando vi que era un portal que habíais creado en Luxor para dar información. Es un portal que recomiendo, hashrateindex.com, lo pondré en la descripción, y donde una de las particularidades es que puedes ver todas las empresas que están, o no todas, pero algunas de las que están cotizando en bolsa. Entonces, antes de preguntarte un poco más por ello, ¿cómo se os ocurrió lo de hacer esta web de Hash Rate Index? Sí, excelente pregunta. El principal motivo cuando hicimos Hash Rate Index fue, digamos, como una idea interna y algo que veníamos viendo en la industria, que la industria de minería es muy opaca. O sea, por muy opaca me refiero de que hace falta información. Muchas veces, mismo incluso los mining pools son lo que se llama black boxes o cajas negras, donde uno en verdad no sabe cuánto el pool le debería de pagar, por ejemplo. Entonces decidimos poner un sitio totalmente abierto y dirigido por la comunidad, donde vamos tomando feedback de los que nos piden distintos mineros, cosas que podemos mejorar para brindar un poquito más de transparencia en la industria. Entonces, lo primero que lanzamos fue lo que se llama el Hash Price Index, que eso en verdad muestra ¿viste ese valor esperado que yo hablaba al principio de lo que te corresponde minar? Bueno, es un índice de eso. Es en tiempo real cuánto vale un terahash del ASIC que tenés en tu casa o en un colocation y demás. Es decir, como ese valor esperado del poder de cómputo que generan estas máquinas. Para que los mineros puedan, digamos, auditar los mining pools o puedan hacer estimaciones de cuánto de su rentabilidad y demás. Eso fue como lo primero para dar un poquito de transparencia a esta industria. Después intentamos hacer un índice del precio de estos ASICs, que son los que minan Bitcoin de por sí. Entonces ahí publicamos un precio semanal de cómo va cambiando el precio de estas máquinas, que tiene una correlación bastante parecida a Bitcoin, es decir, cuando el precio de Bitcoin sube, el precio de las máquinas también sube, y viceversa. Y después nos metimos en todo lo que es stocks o empresas que cotizan en bolsa, que se dedican a la minería de Bitcoin. Algunas empresas
como estas incluyen Marathon, que es uno de los mineros más grandes del mundo, Riot Blockchain, Argo Blockchain, Northern Data. Hay, no quiere decir cientos, deben haber quizás entre 30 y 50 empresas que cotizan en las bolsas de distintos países, la mayoría en Estados Unidos y Canadá, pero también hay algunas empresas que cotizan en algunas bolsas europeas. Em, y ahí también pusimos otro índice que lo que hace es, em, en función del market cap de cada una de estas empresas, es como una forma de inversión. Y Luxor hace un mes y medio lanzó por medio de Viridi Funds, que es una empresa en la que, disclaimer, Luxor es owner de un gran porcentaje. Es un ETF, por ETF es como un traded fund, es un fondo en el que uno puede comprar desde un share y ese ETF va a invertir en todas estas empresas en todo su universo posible de inversión, que son empresas que están relacionadas a la minería de Bitcoin. Entonces cualquier persona hoy en día con pocos cientos de dólares puede tener exposición a la minería de Bitcoin sin necesidad de ir y comprarse un ASIC y ponerlo en el garage de su casa con todas las complicaciones que eso tiene, no solo por los requerimientos de capital, sino por el ruido y calor que genera y demás. Entonces eso es como que también acerca más a todo el mundo que quiera tener un poquito de exposición a lo que es Bitcoin mining, que lo pueda hacer en un producto totalmente regulado, porque este ETF cotiza en la bolsa de New York. El ticker es RIX y la empresa que lo maneja se llama Viridi Funds. Y nada, eso fue como, digamos, la última pata de Hash Rate Index y que también le da un montón de exposición a tanto inversores retail como inversores más sofisticados con más acceso a capital a meterse en todo lo que es Bitcoin mining sin necesariamente estar haciendo Bitcoin mining. Es muy interesante, lo he dicho antes, lo vuelvo a recomendar, porque hay información sobre esto de los precios de los ASIC. Es muy divertido ver cómo han fluctuado y, como bien decías, relacionada con el precio de Bitcoin. Incluso puedes ver la caída por el China Ban, este último, puedes ver la caída de precio, puedes ver cómo ahora está volviendo a remontar. Entonces es muy divertido ver eso, ¿no? La variación de precio en los equipos y luego otros datos muy interesantes como el precio esperado del hash rate. Esta web a mí me ha dado pie a entrar en un tema que nunca he tocado, que es tomar conciencia de todos los actores involucrados en una industria que, como decía antes, para muchos es muy misteriosa, que es la industria de la minería de Bitcoin, ¿no? Entonces, me gustaría repasar contigo, yo lo he dividido en 4 bloques, a ver si estarás de acuerdo conmigo o no. Y entonces salto directamente a preguntarte por lo que me parece que es lo primero, ¿no? El principio de todo. Al final, los ASIC son como aparatos que están diseñados exclusivamente para hacer una cosa. En el caso de Bitcoin, pues hacer un hash de tipo SHA-256 sobre una cadena de números que tú le pasas, ¿no? Entonces, estas máquinas, estos ASIC, se componen de muchos chips y entonces toca hablar de los foundries, que no sé cuál sería la traducción ahora en español, pero bueno, son estas fábricas de chip. Yo pensaba, y esto es algo que aprendí de Elías, que todo estaba en China. Como siempre se habla de que China está todo muy centralizado, y me llevé la sorpresa de que no, de que los monstruos más grandes están fuera. Pero bueno, para no adelantar mucho más, te pregunto, ¿cuáles son los actores de estas foundries que deberíamos conocer? Y no sé si quieres aclarar un poco más qué son las foundries. Sí, seguro. El Foundry es, en definitiva, el productor de los chips, de esos wafers de ASICs. Y los Foundries no solo se dedican a lo que es minería de Bitcoin, son estas mismas Foundries lo que hacen los chips a los que van a nuestras computadoras, a nuestros celulares, a nuestros electrodomésticos. Todo, digamos, hoy en día existen hasta lavarropas inteligentes que necesitan un procesador para poder operar, incluso autos. Entonces estas foundries en verdad lo que se dedican es a hacer chips que pueden correr software, ya sea Windows, macOS, Linux, Android, em, iOS para el iPhone, o ya sean chips ASICs, que son chips diseñados para cumplir una única función, que en el caso de la minería de Bitcoin es correr ese SHA-256 sobre el block template que le envía el mining pool a cada uno de estos ASICs. Ahí hay
dos o tres grandes players en esta industria. Más que nada es algo que está bastante concentrado. ¿Y por qué está tan concentrado? Es porque los requerimientos de capital y de conocimiento o sea, todo lo que es la IP para diseñar estos chips es muy, muy caro. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Y, y ahí los dos o tres grandes players que existen hoy en día es TSMC, que si mal no recuerdo está basado en Taiwán. TSMC, que bueno, de ser, si no es él, es uno de los productores de chips más grandes del mundo. Después tenemos Samsung, que viene ahí por detrás. Intel, y bueno, y después hay otras chips foundries un poquito más pequeñas, pero digamos, a grandes rasgos, esas son como las tres manufacturers de chips más grandes del mundo. Intel no tanto metido o no tiene tanta alocación de su total de producción para lo que es minería de Bitcoin, pero Samsung y TSMC más que nada, sí. Cuando se habla ahora en todos los sectores de esta rotura de la cadena de producción que ha habido por causa del COVID, estamos hablando casi siempre de chips. Todo el mundo que está como en la punta de lanza de su sector, ya sean automóviles o mineros de Bitcoin, depende de estos tres grandes. Intel, bueno, en orden serían TMSC, Samsung y Intel. Sí, es correcto. Sí, o sea, por ejemplo, TSMC creo que ya estaba probando con chips de 3 nanómetros. Y bueno, y hoy en día la industria de ASICs, los ASICs más eficientes, como esos, como tú dijiste, punta de lanza o último modelo, están utilizando los 5 o 7 nanómetros. Y bueno, y sí, hay foundries más pequeños que están en procesos o sea, en lo que es el tamaño del chip un poco más viejo, como se va 14 o 28 o incluso más. Entonces sí, esos chips que son los más eficientes, hoy en día la industria de minería de Bitcoin no es tan grande como si fuera un Apple que necesita los últimos chips para su nuevo iPhone o sus nuevas Macs. Entonces sí, o sea, la industria de ASICs está intentando competir con Apple, con Samsung, su propia producción o cualquiera de estas empresas bastante más grandes en busca de chips. Y eso es uno de los problemas o cuellos de botella que tiene hoy en día el tema de la minería de Bitcoin, que no somos capaces de producir tantos ASICs como hay demanda. Y por eso que también vemos el precio de los ASICs disparatarse, porque hay mucha demanda por estos mineros, pero no hay suficiente producción. Esto me pone, me trae un tema que no había reparado yo, es que dentro de lo grande que es Estados Unidos y estas potencias que tenemos en el mundo, todo el mundo depende de tres sitios: en Taiwán, en Corea y en California con Intel. Es muy curioso. O sea, tú antes decías que estas industrias necesitan cientos de millones de dólares. A mí me da la sensación que deben ser miles de millones, porque Sí. si no, habría más. No, sí, 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 me debo haber quedado muy corta ahí en los requerimientos de capital. Pero sí, o sea, son billones de dólares para poder hacer un taper y probar un chip nuevo. Después toda la cadena de suministro, de producción, tener acceso a los recursos para fabricar en estas cantidades. La tecnología, o sea, es algo muy complejo de hacer. Eh, sí, tal cual como tú dijiste, ¿no? O sea, no es fácil mañana, incluso si alguien tiene el requerimiento de capital, poner a hacerse chips en 3 5 7 nanómetros, no es fácil. O sea, necesitan muchos años para poder llegar a ese nivel. Toda la cadena de suministro, de producción, tener, digamos, desde el raw material para hacer estos chips, a tener los ingenieros para hacer esto. Uno tendría que ir literalmente a TSMC y sacarse a los ingenieros para traérselos a la empresa nueva, porque tampoco hay tantas personas que sepan hacer esto. Entonces, sí, tal cual como tú dijiste, es algo muy complejo y es una industria que es muy difícil de que se pueda descentralizar en el corto plazo, solo por todas las economías de escala que tiene. Entonces sí, es ver la manufactura de chips de forma descentralizada, distribuida entre más players. eh, yo creo que es muy difícil de que ocurra y, y yo creo que también los gobiernos se van a querer de a poco meter en esto, ¿no? Porque hoy en día todo opera con chips. Entonces, creo que va a ser también de interés de los gobiernos, ya sea en Unión Europea, Estados Unidos o otros países, poder empezar a concentrar la producción de chips dentro de sus jurisdicciones. Porque imagínate, en hipotético caso que mañana hay un conflicto entre
Corea del Sur, donde está Samsung, y Estados Unidos. Entonces, Corea del Sur puede decidir no venderle más chips a Estados Unidos. Y entonces ahí que se para la economía de Estados Unidos porque ya no pueden desarrollar más autos, computadoras, teléfonos, ASICs de minería de Bitcoin. O sea, yo creo que está en el mejor interés de los países y más los que son potencia, eh, eh, poder empezar a desarrollar chips dentro de sus propias jurisdicciones o por lo menos en países de los que sean aliados. Esa es la única forma en la que yo veo que es de interés de los gobiernos y de las poblaciones poder, dentro de sus propios países, empezar a poder tener estas tecnologías y hacer el desarrollo de estos chips. O sea, de una forma de absorber el costo, o sea, en el mejor interés del país. Pero si no, es muy difícil que la producción de chips se haga más descentralizada. Es curioso el caso de China, que aunque hay foundries en China, no son ni de lejos del tamaño de estos monstruos, ¿no? Que estamos hablando de Intel o TSMC y Samsung. Supongo que hablando de potencias y con intereses estratégicos, pues seguramente China será la que veremos. Alguna grande tiene que estar creciendo ya para al menos rivalizar, no sé si de tú a tú, pero con alguna de estas. Yo tenía las capitalizaciones y claro, la capitalización de Samsung quizás es un poco, no confusa, pero distorsiona porque Samsung es muchas cosas, ¿no? Pero la capitalización de TMSC son 48 billones. No, 48, no, capitalización no, 48 billones de ingresos de revenue. De vendas. Sí, y de Samsung fueron 200, pero claro, es lo que decía, ¿no? También te vende lavadoras. Pero TMSC es puro chip. Entonces estamos hablando de una industria grande. Nanómetros. Hay una gráfica interesante en Hash Rate Index donde un poco también relaciona los diferentes nanómetros que podemos estar encontrando ahora en los equipos de ASIC, que ahora hablaremos de ellos. Y al menos en esa gráfica vamos de los 6, 8 como los mejores, los más pequeños. Aquí el tamaño importa, pero al contrario de la broma, ¿no? Es contra más pequeño mejor. Y los 6, 8 son como los más pequeños y más eficientes. Y luego tendríamos las máquinas que están con 13 o 16 nanómetros. Tú hablabas ahora, yo había leído de que TMSC estaba con los 5 nanómetros. Tú incluso has mencionado los 3 nanómetros. O sea, la guerra ahora, el que saca músculo entre estos foundries es eso, a ver quién los hace más pequeños. Sí, claro. Y llegando a esa gráfica, lo que quiere mostrar es la eficiencia de estas máquinas. Cuanto más chico el chip, va a poder producir la misma cantidad de hash rate, pero consumiendo menos electricidad. Entonces tu operating expense, que es el gasto más grande de estos mineros en el día a día, va a ser más bajo a un mismo nivel de revenue. Eso también lo que significa que los chips más nuevos o con de mayor eficiencia y por ende de menor nanómetro son más caros. Entonces, esa gráfica lo que compara es el output de inversión inicial para tener un chip de esos contra el operating expense, que es más bajo. Entonces, bajando a la tierra, ¿qué significa eso? Por ejemplo, Bitmain S9, que es un minero, el más famoso que quizás la mayoría deben de conocer aquí, que está en la industria hace ya 5 o 6 años, es muy barato. O sea, hoy en día uno puede conseguir una de estas máquinas usadas por 400 o $450. Pero el costo de energía eléctrico va a ser muy alto. Esta máquina va a consumir en el entorno de 90 a 100 watts per terahash. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a gastar 90 a 100 watts por una unidad de poder de minado en terahashes. Comparado con Bitmain S19, o sea, 19, que es el modelo más eficiente de Bitmain, que es el ASIC manufacturer más conocido, que va a consumir en el entorno de 30 watts per terahash. Entonces es 3 veces y media más eficiente que el minero de 5 o 6 años de antigüedad. Y estos Bitmain S19s hoy en día valen 10, 12 mil dólares en el mercado spot. Entonces estamos hablando de $450 contra 10 o 12 mil. Entonces uno ahí está pagando quizás 20 meses más por el ASIC como tal. Pero uno gana 3 veces y media en lo que es la eficiencia. Intel no se ha puesto con el tema de los chips de minería y parece ser, bueno, visto desde fuera, ¿no? Parece como raro que dejes ese canal de venta cuando podrías estar también vendiendo
y al menos que tienes el expertise y los ingenieros. ¿Se espera que Intel se incorpore a este sector? Yo creo que sí, y en parte ya lo está. Si la memoria no me falla, en 2018 Intel aplicó por una patente para un diseño de chip de ASIC y desde entonces han habido varios rumores, e incluso yo he llegado a escuchar de que Intel estaba probando internamente ciertos Bitcoin miners. Y bueno, yo creo que quizás el año que viene vamos a ver un ASIC, digamos, con chips de Intel en el mercado. Yo creo que sobre 2022 eso va a ocurrir, pero eso es pura especulación mía. Lo que sí, Intel que ya tiene GPUs, o sea, tarjetas gráficas, en las que se pueden minar distintas criptomonedas, ya no sea Bitcoin, pero en cierta forma ya están en lo que es el minería de criptoactivos, ¿no? Por medio de sus GPUs, donde se puede minar Ethereum o otras monedas. Así que de cierta forma ellos ya tienen exposición a la industria, y es mi opinión personal que yo creo que el año que viene van a estar más en lo que es Bitcoin mining con un ASIC. Y nada, eso sería muy bueno para la industria porque, como comentábamos antes, hay hoy en día el supply más importante, o sea, el constraint, el cuello de botella más importante es en lo que es el supply de ASICs. Hay más demanda de lo que hay oferta. Entonces, que vengan más players a construir estos ASICs y haya más chips disponibles para esta industria va a ser, o sea, muy bueno, en mi opinión. Así que sí, yo los espero ver quizás el año que viene y si no el otro. Pero como te dije antes, eso para mí es especulación personal. Obviamente que no hay nada confirmado, pero veremos. Pasamos ya al segundo actor, dejamos las foundries atrás y nos metemos en los fabricantes de ASICs. Aquí suena mucho Bitmain, debe ser el que se hizo el nombre más importante de unos años a esta parte, pero hay otros actores, además algunos que vienen pisando fuerte. ¿Qué fabricantes de ASICs deberíamos conocer? Bien, creo que hoy en día hay 5 o 6 players, digamos, conocidos en lo que es esta industria. Como un tier 1, un primer nivel, tenemos a Bitmain y MicroBT, que son los que hacen los Antminers Bitmain y los WhatsMiners MicroBT. Después, como en un segundo escalón, tenemos Canaan, que son los responsables por hacer los Avalon. Son equipos ASICs un poco más baratos, pero también ha habido varios quejas de quizás no son tan reliable o tan robustos como son los Bitmain y MicroBT. Y después en un tercer plano ya tenemos ASIC manufacturers que quizás en un momento tuvieron un rol más protagónico, pero hoy en día no tanto, como es InnoSilicon y Ibank. Digamos, esos son como los 5 grandes players. Y bueno, y después la noticia de la semana pasada, que ya están en todos los news outlets, en todo lo que es crypto mining, es que Spondulis, que supo ser un ASIC manufacturer hace 5 o 6 años, fue adquirida por Blockstream. Blockstream es la empresa de minería de Adam Back, también uno de los criptógrafos más conocidos en lo que es esta industria. Nada, se rumorea mucho de que ellos van a querer quizás empezar a producir sus propios ASICs y demás. Yo soy un Creo que poco lo dijeron, reticente. de hecho. Creo que incluso con... esto lo estaba conectando ahora con lo que decías antes de Intel mentalmente, porque creo que incluso tienen la idea de hacer un ASIC americano, ¿no? O sea, como les gusta a ellos, ¿no? Hecho y producido 100% aquí, ¿no? Y En tendría Norteamérica. sentido exacto, tendría sentido que fuera entonces con Intel, ¿no? Si no, no sé con quién. Pero creo que sí, que lo han dicho abiertamente, que su interés es producir algún tipo de ASIC. Yo soy un poco reticente a ver qué es lo que van a poder producir, porque Spondulis, la tecnología que ellos tienen es muy vieja. O sea, creo que es el último ASIC que lanzaron al mercado para Bitcoin. Han lanzado otros ASICs para, por ejemplo, Dash o otras criptomonedas, pero en Bitcoin creo que el último que lanzaron fue hace 4 o 5 años, si no me falla la memoria. Entonces, estamos hablando de que ellos tienen tecnología muy, muy vieja comparado a lo que hoy en día hace Bitmain o MicroBT o incluso Canaan. Entonces, la eficiencia de la tecnología que ellos tienen hoy en día es muy antigua. Entonces, me gustaría ver qué es lo que pueden hacer. Obviamente, Blockstream es una empresa gigante, va a traer mucha inyección de capital a Spondulis, y quizás con eso se puedan ayornar un poco.
Pero, no sé, ojalá que puedan lanzar un buen minero al mercado, pero no sé, yo soy un poco reticente al menos hasta el momento, porque llegar a lo que ha em, llegado Bitmain, valga la redundancia, en estos ASICs de 30 watts per terahash, es muy complejo. Y más Spondulis, que hace años que no vende mineros nuevos. O sea, es una empresa que supo tener digamos, su momento de gloria hace varios años, pero ya no es uno de estos players fundamentales en el mercado. O sea, hoy en día no se venden ASICs nuevos de Spondulis, no están en producción, al menos no en grandes volúmenes. Mm. Me gusta cómo analizas los diferentes ASICs, que ahora podemos entrar en detalle un poco cuáles son los de cada uno, pero digamos que en Twitter por lo que te mueves es por, no, este tiene 100 terahashes, no, este tiene 70, no, este. O sea, el terahash es como la unidad de medida de los plebs. Y tú que estás en la industria, me gusta porque hablas siempre de eficiencia. O sea, estás hablando que el techo no es, por ejemplo, me hizo gracia analizando la web de MicroBT, que si el top es el S19J Pro de Bitmain, que es el modelo más avanzado que hace 110 terahashes por máquina, pues MicroBT creo que ahora tiene uno que no sé, creo que es el M30S++, sí, lo tengo aquí escrito, que hace 112. Y entonces es como para que al menos en los benchmark aparezca por encima, esos 2 terahashes le ponen por encima del S19 Pro, pero simplemente es casi como para estar por encima de Bitmain, ¿no? Me gustaría a mí saber si realmente se consiguen esos 2 de más. Pero tú no, o sea, tú te da igual en parte los terahashes, porque tú vas al cálculo posterior, que es la eficiencia. Y en eso se sigue llegando la palma Bitmain, porque como lo que decías antes, o MicroBT incluso también está en ese punto. No, o sea, hoy en día, como tú bien dijiste, el minero más eficiente es el Bitmain S19 Pro de 110 terahashes con 29,5 watts per terahash. Em, en Bitcoin mining lo más importante es la eficiencia. Y la analogía a qué me refiero con eficiencia es, la analogía es, por ejemplo, un auto. Lo que uno quiere saber acá es cuántos litros de gasolina por kilómetro puede recorrer. Entonces, el auto que puede recorrer más kilómetros por gasolina, o sea, es el que consuma menos combustible por kilómetro recorrido, es el que el minero quiere. Em, ¿Por qué? Porque uno puede comprarse 266 o 3 y subir su cantidad de terahashes. Pero lo que uno intenta mantener es bajo es su gasto operativo en electricidad. O sea, el minero más rentable, el que por lo general o sea, el que uno busca para siempre estar adelante de la curva de dificultad es ese minero más eficiente. Entonces, por eso es que yo me enfoco tanto en lo que es eficiencia. Em, ¿Y qué quiere decir un minero más eficiente? Es a mismo nivel de costo energético, supongamos 5 centavos de dólar por kilowatt consumido, cuando va a venir otro bear market en algún momento, o sea, Bitcoin es cíclico, eh, entonces si uno tiene por ejemplo, un ASIC viejo como un S9, llega un punto que ese minero no va a ser rentable a 5 centavos. Pero el más eficiente sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque a misma cantidad de output de terahashes va a consumir menos electricidad. Entonces, lo que uno hace al comprar estos mineros más eficientes es se está protegiendo para cuando venga un downturn de Bitcoin y la rentabilidad de minar baje. Entonces, uno va a poder seguir siendo rentable y otros mineros con equipos más antiguos o menos eficientes no lo van a hacer. Es fascinante, porque hay tantos detalles que se tienen que tener en consideración y es eso, hemos visto como ahora las ventas de S19 han vuelto a explotar. Yo recuerdo, creo que fue en el verano pasado, cómo se vendían palés enteros de S19 y que se los quitaban de encima, ay, de S9, perdón, y se los quitaban de encima. O sea, creo que por $25 tenías un S9 y nadie los quería, no eran productivos, ¿no? Y ahora, pues lo que decías tú antes, están sobre $400. Y es muy interesante como eso, como gente que está optando por aparatos antiguos porque ahora se pueden conseguir, pero que a la que venga un bear market los barre, ¿no? Ahí es donde se ve bien quién está apostando por futuro
y ahora hablaremos que son los siguientes actores, qué mineros están apostando por el futuro con inversiones más grandes, aunque tengan que invertir más, pero con aparatos más eficientes para prepararse para los próximos, seguramente hasta el próximo halving en adelante. Tengo una última pregunta de este sector, y es que así como en las foundries tenemos Taiwán, Corea y Estados Unidos con Intel, bueno, no hay muchos, pero están 2 en Asia y 1 en Estados Unidos. En tema de producción de mineros, todo es China. Esto es... Sí. O sea, a mí por esa parte lo que está haciendo Blockstream no me parece mal. Otra cosa es que lo lleven a buen puerto. Pero ¿es algo que preocupa en el sector minero? Sí, 100%. Y creo que, bueno, en la industria norteamericana siempre se viene hablando de cuándo va a haber un manufacturer de ASICs. Y yo también creo que en 2022, si no 2023, vamos a empezar a ver algún minero fuera, un manufacturer fuera de China, ya sea en Estados Unidos. También se habla que hay un potencial manufacturer en Israel. Así que sí, yo creo que eso también está viniendo un poquito, esa shifting de poder en lo que es ASIC mining. Bueno, lo vimos con el China Ban. China históricamente fue el país con más mineros del mundo, quizás con 40, 50 o incluso algunas personas manejaban 60% del hash rate mundial concentrado dentro de China, y ahora estamos viendo como ese shift de poder hacia Estados Unidos y Norteamérica, y estamos viendo como los mineros más grandes del mundo se están yendo todos hacia allí. Que de alguna forma también es un poquito... O sea, es bueno porque se está distribuyendo el poder digamos, de un país hacia otro, pero también nosotros en la comunidad tendremos que advocar para que no ocurra que eventualmente tengamos el 60% del hash rate en vez de en China, en Estados Unidos. Porque si no estaríamos en el mismo escenario. Bueno, yo por esa parte entiendo que no se va a reconcentrar todo en China. Sé que en China se han vuelto a encender granjas en algún punto. No entiendo por qué, porque la legislación china yo ya he decidido no intentar entenderla. Y luego también como se está diversificando por Kazajstán, por Noruega, también sé... Y luego también, no sé si era en Paraguay, creo que también hay algunas zonas. Y digamos que yo creo que incluso si todo lo de China se acabase yendo, algo más de descentralización tendríamos. Lo que pasa que sí que creo que en el sector minero las grandes inversiones están viniendo más por parte de Norteamérica, o sea que no me extrañaría que si sigue creciendo a este ritmo de inversión en Estados Unidos, pues que ya no ahora, pero que en los próximos años Estados Unidos acabe siendo algo preocupante como nos preocupaba hasta ahora China, ¿no? Sí, 100%. Bitbox 2 es la wallet física de la empresa suiza Shift Crypto. Cuando empiezas en Bitcoin es comprensible que empieces con una software wallet como Moon o Blue, pero llega un momento en que te has de plantear subir de nivel la seguridad de tus Bitcoin con un dispositivo específicamente diseñado para ello. Bitbox 2 es el dispositivo que recomiendo a amigos y familiares, y seguiré haciéndolo aunque dejen de sponsorizarme algún día, porque es muy fácil de utilizar. No requiere conocimientos previos más allá de los comunes como instalar un programa y operar con un ordenador. Su software está traducido al español y es un dispositivo con el que puedes crecer dentro de Bitcoin, con funcionalidades avanzadas como las multifirmas o la creación de semillas a mano que harán que sea una compra buena para años. Si te estás planteando subir el nivel de seguridad de tus bitcoins, échale un vistazo a Bitbox 2 siguiendo el link de la descripción y recuerda que utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento del 5% en tus dispositivos. Lend es la plataforma de préstamos de Hodl Hodl y ahora mismo está en medio de un upgrade con muchísimas mejoras en camino y que estará disponible a final de mes. Este verano he estado haciendo unas pruebas con finanzas Bitcoin y que espero poderte contar pronto, que me ha hecho ver, todavía más, lo potente que es poder tomar créditos colateralizando con Bitcoin. Hasta que la mejora esté concluida, no se podrán generar nuevos contratos, pero hasta entonces, si te registras en Lend utilizando el código SEPTEMBER, septiembre en inglés y en mayúsculas, recibirás un descuento de un 50% en la comisión de creación de los contratos. Eso una vez la plataforma vuelva a estar 100% funcional. Échale un vistazo a Lend siguiendo el link de la descripción y si no tienes cuenta,
creo que es una gran oportunidad para hacerla. Perfecto, pues salto al siguiente sector, que es efectivamente los mineros. No hablo de los equipos ahora, esto ya los tenemos producidos en las fábricas con los chips de las foundries. Ahora estamos hablando de estos mineros, estas empresas que se dedican a explotar el hash rate de Bitcoin, o sea, a intentar sacarle o ganar un profit entre el consumo eléctrico de sus aparatos y el retorno que reciben de las Coinbase Transactions. Entonces, este sector te reconozco que a lo mejor me suena alguno, pero lo tengo muy poco por la mano y es de lo que me interesó de vuestra web, donde se veían la parte de los stocks. ¿Cuáles son los players que deberíamos conocer en este sector? Sí, excelente. Yo creo que los mineros más importantes hoy en día son Marathon, Riot Blockchain, Argo Blockchain, Hive, Northern Data, creo que algunos ya los mencionamos. Y bueno, y hay varios más como Hut 8, DMG. Hay decenas de estos mineros. Yo creo que esos 6 o 7 que nombré ahí son como los más importantes. Lo bueno de estos mineros es que todos cotizan de alguna forma son empresas públicas. Entonces hay bastante transparencia en la cantidad de hash rate que manejan ellos. Por ejemplo, es de público conocimiento que Marathon hoy en día tiene aproximadamente 2 exahashes y que a mediados del 2022, con las compras de ASICs que ellos ya tienen a futuro, creo que la mayoría es con Bitmain, si no la totalidad, ellos piensan llegar a entre 10 y 15 exahashes. 10 y 15 exahashes de hash rate, estamos hablando de 200 o 300 mil máquinas bajo el control de una única entidad y que hoy en día representarían el 10 o 15% de la red, del total de hash rate de la red, lo cual es bastante impresionante. Y bueno, después también es de público conocimiento. Creo que Hut 8 anunció que ayer o anteayer que estaban aproximadamente minando 10 Bitcoin por día en distintos mining pools. Bueno, Hut 8 también es de público conocimiento que es cliente del Axor, minan Bitcoin y Ethereum con nosotros. Y bueno, y nada, y hay varios otros players muy importantes en la industria. Marathon, o sea, sería impresionante esto, como bien decías. También, de nuevo, o sea, como somos en Bitcoin, ¿no? Siempre estamos evaluando la descentralización de todo. Y en este caso, Marathon es preocupante porque fue ese minero que se dio a conocer, al menos a mí, yo lo conocí así, cuando dijo que iba a hacer bloques limpios, ¿no? Donde iba a estar filtrando las transacciones que entraba, y eso era un tema que nunca se había abierto la caja de Pandora, que parecía que nadie se iba a atrever a hacer eso porque un poco pues, le corta las alas de la resistencia a la censura a Bitcoin. Y lo intentó, Crypto Twitter le saltó encima y se rieron mucho porque le estaban metiendo transacciones de CoinJoin en sus bloques. Luego hizo marcha atrás con la activación de Taproot. No sé si fue una excusa para decir, bueno, va, ya que viene Taproot, pues me quito un problema de encima porque al final no lo vamos a poder controlar. Pero sí que estas grandes empresas obviamente han de ser compliance porque están bajo una jurisdicción y está bien que que no haya ningún big player, o sea, sino que se vayan descentralizando. O sea, que es algo que tendremos que desde la comunidad estar pendientes y a ver qué sucede ahí. Porque aparte Marathon creo que también es pool, ¿no? ¿O no? Acaban de anunciar que van a hacer un pool público, sí. ¿Tenían su pool privado? Sí. Ellos están minando sus propios bloques. Yo creo que Marathon, cuando anunció eso del censoring transactions, digamos, de su propio mempool, de los bloques que ellos iban a estar minando, y fue una respuesta bastante impresionante de lo que es Crypto Twitter y bueno, la comunidad en general. Y desde entonces han cambiado el CEO. Ahora el CEO de Marathon es Fred Thiel, que es un gusto conocerlo personalmente. Y desde entonces yo creo que Fred ha tomado excelentes decisiones en lo que es la dirección de la compañía. Desde decidir hacer el rollback de ese censoring, a apoyar Taproot, a ahora lanzar un pool que va a ser público, en incrementar la transparencia. Creo que también hicieron un acuerdo para... Ellos tenían un site que
gran parte de su consumo energético era con energías no renovables y cambiaron ese site para ahora ir a otro lugar donde también tienen acceso a gran cantidad de energía, pero con energías más renovables. Entonces creo que han tomado varias decisiones hacia el buen camino, en favorecer la descentralización de la red, en cambiar energías renovables, en aportar un poco más transparencia a la industria. Yo creo que como este cambio de dirección de Marathon en los últimos meses ha sido bastante positivo. Entonces, a veces, o sea, Crypto Twitter y nos quedamos hace tantos meses ellos estaban probando a hacer un Censoring in Transactions, pero lo que han demostrado desde entonces es que como que se dieron cuenta de eso, de lo que les trajo la comunidad y demás empresas, y han hecho un rollback de eso y hoy en día están en algo completamente distinto. Eh, y nada, y conociendo a Fred personalmente, yo creo que hoy en día están en un muy buen camino y eso también es importante de reconocer en una empresa como Marathon. Digamos que han sido capaces de ver quizás el pro y el contra de ese Censoring Transactions y han hecho marcha atrás de eso, lo han dicho públicamente y desde entonces, en mi opinión, han tomado muy buenas decisiones. Así que, eh, nada, hoy yo en día estoy muy contento con la dirección de Marathon y principalmente es uno de estos players que uno tiene que tener de alguna forma en la mira o estar al tanto de, ya que van a ser tan importantes en esta industria. 10 a 15 exahashes es un montón del poder de minado. O sea, van a ser un player fundamental en mantener la seguridad de la red. Entonces es fundamental que todos nosotros estemos al tanto de hacia dónde va la dirección de la empresa. Y creo que estos últimos cambios han sido muy positivos en favorecer a la red, la seguridad de la red y demás. Agregando Taproot, no haciendo censoring de transactions, ahora lanzando un pool que va a ser público, donde otros mineros se puedan unir. Eh, entonces están como que creo que eso es bastante positivo para la industria. Algo que he visto, vengo viendo desde un tiempo unas cuantas empresas que no sabía cómo ubicar dentro del sector minero y preparando este pod he descubierto el tema de la colocación o los hosting sites. Y esto es porque yo entendía a las empresas mineras, pues como lo que acabas de explicar de Marathon, ¿no? Tengo tantas máquinas compradas, yo mino e intento explotar la diferencia entre mi consumo eléctrico y el precio que yo he conseguido de electricidad y el ingreso que tengo por Coinbase Transaction. Pero de un tiempo a esta parte han aparecido los hosting sites. ¿Cómo podrías explicar qué es un hosting site? Sí, un hosting site en definitiva lo que es un revendedor de energía eléctrica. ¿Por qué me refiero a un revendedor de energía eléctrica? Es una empresa que tiene por lo general es un galpón, o también puede tener contenedores al aire libre, donde tiene un acuerdo de compra de energía eléctrica con un proveedor, ya sea estatal o privados en mercados descentralizados como en Texas ERCOT o en Illinois tenemos MISO. Tienen acceso a energía bastante barata, ya sea 2, 3, 4 centavos de dólar por kilowatt, y eso se lo revenden a los mineros a un premium. Entonces, lo que hacen estos colocations es, le dicen al minero, vos podés traer todos tus ASICs acá, yo voy a tener rack space donde vos lo vas a poder colocar y enchufar estos mineros, y yo después te voy a cobrar por el consumo energético que tú tengas. Y termina siendo ese spread en el costo que ellos pagan por la electricidad y a lo que se la terminan vendiendo a los mineros. También hay otros modelos en lo que es colocation, el colocation por toda esta administración de todas estas máquinas y darle acceso a la energía a los mineros. También se lleva un porcentaje de los ingresos de las máquinas. Eso también está ocurriendo hoy en día, donde quizás se llevan un 5, 10, 15, incluso hasta un 20% de los ingresos de las máquinas. Y bueno, y una de las tendencias que estamos viendo ahora en lo que es colocation space en Norteamérica, con toda esta migración de China a Estados Unidos, es que el colocation no se puede desarrollar tan rápido, o sea, no pueden construir tantos racks y poner tantos transformadores e instalar tantos mineros como hay disponibles hoy en día. Entonces, si hoy alguien tiene un ASIC pronto para enchufar, tiene que hablar con un colocation de esto y capaz que tiene un tiempo de espera de 3 a 6 meses para poder enchufarlo. Porque estos colocations no pueden crecer tan rápido como la industria le está pidiendo hoy en día. Big players ahí en Norteamérica
Compute North, que tienen ya en el cientos de megawatts, Core Scientific, que hace poco anunció que por medio de un SPAC iban a convertirse en una empresa pública, Blockware, Frontier, y bueno, hay varios más, ¿no? Pero esos son como que los grandes players, Como hosting sites. como hosting sites. Yo los hosting sites los entiendo como es, o sea, porque incluso ha habido mineros que siempre eran de tener sus equipos y minar para ellos y ya está, que simplemente como ellos tienen el expertise de todo lo que hace falta para que esas máquinas funcionen, pues simplemente han seguido construyendo aún no tener las máquinas y están alquilando, que básicamente es lo que es, intentándole sacar un margen a esa parcela que les ha quedado para cada ASIC, ¿no? Eso sería una manera de entenderlo, es como es eso, ¿no? Bueno, me gusta cómo lo has definido tú, como un revendedor de energía eléctrica, pero aparte de un revendedor de energía eléctrica, con ese componente de que también te creo una instalación para los ASICs. O sea, necesitas tener un buen contrato eléctrico y tener el expertise, la experiencia de saber instalar, de hacer estas instalaciones para ASICs. Exactamente. Y varios de estos mineros públicos, como por ejemplo creo que es Riot Blockchain, que es un equipo muy muy pequeño, quizás son 5 a 10 personas, que ellos se dedican a primero levantar fondos en mercados de capitales, con esos fondos van y compran miles de ASICs en China y se los mandan a uno de estos colocations donde le hacen la administración de todos sus equipos. Entonces estamos viendo que varios de estos unicornios mineros que cotizan en bolsa, sus equipos son 5 o 10 personas, porque lo único que necesitan son un CEO, algunos analistas financieros, levanto plata, compro ASICs y los mando a un colocation donde me los enchufan y me hacen toda la administración de mis equipos. Entonces eso está ocurriendo en lo que son los miners. Toda esa expertise de cómo correr un farm, cómo hacer que los equipos corran de forma eficiente, cómo operarlos, configurar mining pools y demás. Todo ese knowledge está pasando a lo que es el colocation, el que opera las máquinas y no tanto al dueño de las máquinas per se. Vale. ¿Colocation llamarías también a los hosting sites o para ti el colocation es alguien como Compass Mining? No, es el hosting site. Vale. Porque entonces luego hay esta otra pata que entiendo que está más relacionada con el retail, que son esas puertas de entrada, porque ahora mismo me decía Elías fuera de pod que el home mining para los ASICs, al menos para los fabricantes de ASICs, está cerrado. O sea, es un canal de venta que no les interesa. Creo que en MicroBT de tanto en tanto puedes comprar máquinas individuales, pero no es algo que prioricen. Yo lo entiendo. O sea, tienen a gente como Marathon, que estaba explicando ahora, que les compran miles de máquinas. ¿Para qué romperse la cabeza con alguien que va a tener un problema en el envío, que te va a dar el mismo trabajo que alguien que te ha comprado miles de máquinas, ¿no? Entonces han aparecido estos players como Compass Mining que te permiten que tú tengas tu propia máquina, pero ellos la están custodiando por ti y la están gestionando por ti, ¿no? Te la colocan en uno de estos hosting sites. ¿Estos qué serían? Si no son con los colocadores, ¿no? O por el estilo. Claro, como bien dijiste, o sea, hoy en día los manufacturers como Bitmain y MicroBT, Innosilicon, Canaan, ya no venden a retail o a los plebs como nosotros. ¿Por qué? Porque tienen 10, 20, quizás 30 empresas que le compran el 100% de su capacidad de producción, e incluso de su capacidad de producción en un año en adelante. Entonces muchas veces lo que termina ocurriendo es que hay brokers, ya sea Compass Mining, Watum, Kaboom Rocks, Blockware, hay muchos en este mercado que sí son capaces de acceder a compras en grandes volúmenes con Bitmain, con MicroBT y que después pueden salir a revender claramente a un premium. O sea, si la compran a 100 la van a vender a 100, no sé, 10, 20, 30, lo que fuere con su margen de ganancia en menores cantidades, ya sea una máquina, 2, 5, 50, 100. Incluso hoy en día si alguien quiere comprar 50 máquinas a un manufacturer no va a poder. Estamos hablando de miles. Entonces tenemos estos brokers que operan entre el manufacturer, Bitmain, MicroBT, y el consumidor final de poca escala, donde hacen compras a volumen y las revenden a un premium a clientes más retail o de pequeña escala. Incluso algunos clientes de pequeña escala, y esto lo digo entre comillas, estamos hablando de inversiones de 1, 2, 5, 10 millones de dólares, ¿no? Bueno, es que
me acabas de decir que 50 máquinas ya no te cogen el teléfono. Si son S19J a precio de retail, eso es $500,000. Sí, claro. Incluso estos hosting sites ya tampoco toman clientes de una, dos máquinas. Toman clientes que vayan y consuman 50, 100, 200 máquinas como mínimo. O sea, si hoy alguien tiene 10 máquinas en su casa y las quiere sacar y pasar a un hosting site, va a tener un gran, pero gran problema intentando buscar espacio para que alguien se las tome. ¿Por qué? Porque tenés empresas enormes que tienen miles de estas máquinas que están dispuestas a tomar todo ese espacio. Entonces el hosting site dice, yo tengo un cliente que me toma todo el espacio o quiero ir a 100 clientes que me van a dar más dolores de cabeza en llamadas, en que les tengo que hacer un invoice todos los meses, en shipping, en management, o tengo un solo cliente que me toma todo el espacio, uno, dos o tres, digamos, pocos clientes grandes. Entonces eso también está pasando hoy en día en todo lo que es el hosting y los plebs no tienen tanta oportunidad como tenían antes. Pero sí, o sea, como tú dijiste, hay varios brokers que se dedican a eso, a hacer compras en volúmenes en China y vender a pequeña escala en Europa y Norteamérica. Los home miners están condenados, estamos condenados a minar shitcoins para conseguir Bitcoin. Es la conclusión de estas palabras tuyas, al menos como lo estoy viendo. Y un poco sí. Lamentablemente, un poco sí. O sea, sí, hay empresas que hoy en día, gracias, están ayudando a que pequeños mineros puedan tener acceso a un poco más de economías de escala, ya sea Compass, Blockware, Watum, digamos, hay varios, digamos, que tienen el mismo modelo de negocio. Pero si bien es economías de escala, sigue siendo un precio más premium, ¿no? O sea, no es el precio que alcanzan Marathon, Riot Blockchain, Hut8 o estas empresas gigantes que hacen compras de miles, ¿no? Pero sí, igual es mejor, ¿no? Sí, el componente ruido yo creo que es, y ya no por el consumo, que también, ¿no? La eficiencia, aquí está subiendo la electricidad en España cada día y estamos hablando de 15 céntimos para arriba ya de euro, no de dólares, que ya es más. Entonces, o te vas con un S19 o poco vas a hacer, ¿no? Y es complicado, se ha puesto complicado para el home miner. Luego hay otras empresas, o sea, sigue habiendo más empresas que dan servicios a los mineros. Yo solo te voy a preguntar por una porque ha tenido mucho ruido, creo que ha hecho bastante marketing, que es Upstream. Y luego investigando un poco, digo, bueno, esto es una empresa de servicios para mineros, porque básicamente son los que te habilitan a poder extraer energía eléctrica del gas natural, ¿no? Es así. Correcto. Upstream es otro de estos players dentro de la cadena de valor de Bitcoin mining, como fuimos desde el chip manufacturer al que hace los ASICs, a los hosting facilities, al broker que hacen los envíos de ASICs de China a Norteamérica o cualquier parte del mundo en definitiva. Y después Upstream Data lo que se dedica es a hacer soluciones en contenedores, donde uno puede tener distintos sitios donde se extrae gas natural o se hace flaring o venting de gas natural. Y estos contenedores adentro tienen un montón de ASICs y toman ese gas natural, lo convierten en energía eléctrica para poder minar Bitcoin. Upstream Data es una, digamos, de las más conocidas o que ha sido bastante más vocal en lo que es o sea, Bitcoin mining con flare gas y digamos, todo ese componente ESG que tiene. Pero digamos, hay otras empresas que también se dedican a lo mismo, en hacer contenedores que se pueden instalar en el medio del campo donde se extrae este gas natural y esos contenedores están llenos digamos, de ASICs, digamos, que con medio de esa energía se genera energía eléctrica de ese gas natural que de otra forma se desperdiciaría en la atmósfera y contaminando para poder transformar ese desperdicio en valor energético y en Bitcoin a final del día. Has mencionado ahora una palabra, ESG, que esto estamos, o sea, en esta nueva temporada que empiezo ahora, estamos casi obligados a conocer el significado porque ya veo que va a estar en cada plato de cada sector de Bitcoin que nos pongamos a comer.
ESG son las siglas de Environment, Social y Governance. Y básicamente es como este compromiso social, o sea, como son empresas que tienen compromiso social, compromiso con el medio ambiente y con la gobernanza. Y esto, sobre todo en este sector más de mineros, que son los que básicamente tienen las máquinas enchufadas y funcionando, va a ser el pan de cada día a partir de ahora, ¿no? Sí, y es lo que venimos viendo hace rato ya en lo que es la industria de Bitcoin mining. Se habla mucho del consumo excesivo de electricidad de Bitcoin que ya llega a alcanzar el consumo de otros países, ya sea países de mediana o incluso gran escala. Eh, pero lo que muchas veces no se habla del consumo energético de Bitcoin es que la energía no se puede almacenar. O sea, puedes almacenar pequeñas cantidades de energía en lo que es una batería, aunque la batería es un elemento muy contaminante y excesivamente caro de hacer a gran escala. Pero cuando uno tiene, por ejemplo, una represa hidroeléctrica, esa represa hidroeléctrica cuando consume energía, si esa energía no la consumen los hogares, de otra forma se desperdicia. Y ahí es cuando entran los mineros de Bitcoin. Buscan excedentes energéticos que de otra forma se desperdiciarían, y eso es energía muy, muy barata, para generar un valor agregado. Es decir, toman desperdicios, consumen esos desperdicios y generan valor económico, ya sea en la forma de Bitcoin mining, en la forma de rewards de Bitcoin. Y esto trae trabajo, trae actividad económica, trae capitalización de mercado, incrementa el PIB de distintos países. Entonces, todo esto, este componente que utilizan los Bitcoin miners de agarrar desperdicios energéticos o sobrantes energéticos, y transformarlos en algo que tiene valor agregado para la economía, es muchas veces esa pata que se omite cuando se habla del consumo energético o de Bitcoin. En sí el consumo de energía no es malo. Es más, hay varios charts, y es de público conocimiento que uno va viendo cómo el índice de desarrollo de una población va acompañado a lo largo de un mayor consumo energético. Eh, lo que es malo del consumo energético es cuando se utilizan energías no renovables o contaminantes, como es utilizar carbón, la quema de carbón, para generar esa energía. Eso estamos 100% de acuerdo que es negativo, y eso es lo que los mineros de Bitcoin están siendo ESG, o sea, conscientes, y intentar de reducir el uso de energías no renovables para la producción de Bitcoin. Yo creo que hacia donde está yendo la industria, y esto es algo muy positivo, es buscar esos sobrantes energéticos o desperdicios energéticos, para utilizarlos en lo que es Bitcoin mining, que es una forma de agregar valor totalmente, digamos, de forma renovable, limpio, verde. Digamos, como esa pata a veces se omite un poco en lo que es la narrativa del consumo de energía de Bitcoin. Veremos hasta qué niveles se lleva esto. El miedo siempre es que se lleve a niveles de postureo social absurdo, lejos de drivers económicos. Y veremos. Tenemos cosas de las que estar pendientes, como el Mining Council, etcétera, etcétera. Estaremos aquí al menos dando la brasa, a ver hacia dónde van. Y luego saltamos, ya para ir cerrando, el último actor, lo has abierto un poco al principio, que sois vosotros, los pools. Entonces, aquí te hubiera preguntado ahora a qué os dedicáis, pero me lo has explicado fantásticamente antes, porque sois como esta entidad financiera que un poco hacéis de pulmón, de buffer entre lo que conseguís y lo que estáis pagando. Y te voy a preguntar, ¿cómo es un día en un pool minero? ¿Cómo serían sus fases? ¿Qué es lo importante que tenéis que hacer en un día de minado? Sí. Eh, el mining pool, o sea, dentro de toda esta cadena de valor que venimos hablando, es como ese último eslabón, ¿no? Es donde termina esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque el mining pool es el que va a recompensar al minero, que el minero con esos ingresos le va a pagar al hosting site, también le va a pagar al broker por la compra de sus máquinas, el broker le va a pagar al manufacturer, el manufacturer después le va a pagar al chip foundry, el chip foundry le va a pagar al que extrajo los materiales necesarios para producir esos chips y demás. Entonces,
lo que le paga el pool a los mineros son todos esos ingresos que se van distribuyendo a lo largo de toda la cadena de valor que venimos hablando en el podcast. Entonces el mining pool termina siendo eso. Y eso es una de las cosas por las que a mí me atrae tanto ser parte de esta industria. Porque en definitiva sos ese último eslabón que está generando los ingresos para hacer todo esto posible. También sos ese eslabón que crea el algoritmo de consenso dentro de la red. Sos ese que está validando esas transacciones, que está haciendo ese motor para que se agreguen nuevas transacciones a la cadena de bloque de Bitcoins, que estás haciendo ese consenso, que estás haciendo el issuance de nuevos coins, que estás votando por tener protocolos nuevos como Taproot. En definitiva, todos estos flags que se hacen y terminan siendo los mining pools los que los distribuyen y los terminan agregando al consenso de Bitcoin. Entonces es como ese player fundamental que muchas veces no se habla tanto, pero termina siendo fundamental en la cadena de valor de Bitcoin mining. Y un día en un mining pool creo que no hay 2 días iguales, porque puede ser desde muy estresante, ya que el mining pool tiene que operar 24/7, porque si el mining pool no está operando incluso por 15 minutos, significa que el minero dejó de minar, y entonces te van a estar llamando inmediatamente, digamos, para ver qué está ocurriendo. Es desarrollar nuevos features para proveer más servicios. Es buscar cómo nosotros desde el lado de software podemos mejorar la rentabilidad de los mineros. Es decir, cómo yo puedo pagarle más por unidad de poder de cómputo a cada uno de estos mineros. Y ahí entran productos que nosotros estamos desarrollando, como son lo que es Profit Switching, donde uno puede minar distintas monedas para maximizar la rentabilidad. Entran mejoras de eficiencia, mejoras de protocolo. Hay mucho desarrollo de producto en lo que es mining pools. Y después también digamos, la competencia feroz entre distintos mining pools para agarrar más mineros, ¿no? Obviamente. Entonces sí, un día en un mining pool es bastante variado, desde desarrollo de software hasta business development, hasta en definitiva hacer consenso en la red, ¿no? De estar asegurando de que la red de Bitcoin corra de forma eficiente 24/7 sin interrupciones, y también distribuyendo miles de millones de dólares a lo largo de la cadena de valor de minería. Mm. Una pregunta que no te he hecho ahora es cuáles son los pools que deberíamos conocer, si estamos aparte de Luxor, obviamente, pero cuáles son los pools que deberíamos conocer para entender un poco de esto. Sí, hay distintos pools, muchas veces hay pools asociados, digamos, a otra oferta de productos, como por ejemplo es Bitmain, tiene su propio pool que es Antpool, donde muchos de los mineros o los clientes de Bitmain son obligados a ese pool. Entonces, Bitmain es el productor de ASICs, también dentro de la cadena de valor está en lo que es el mining pool space con su propio pool. Después tenemos los pools que son parte de exchanges, como puede ser OKX, Huobi o Binance. Esos son, digamos, 3 exchanges chinos o asiáticos muy importantes que también tienen su mining pool. Entonces, a clientes que utilizan sus exchanges también le venden el servicio de mining pool. Después tenemos pools que están asociados a lo que es financing. Son empresas que te dan préstamos para comprar ASICs y además te exigen utilizar el pool, como puede ser Foundry. Otros players importantes son Luxor, Slashpool, en este espacio. ¿Quién más se me ocurre? Bueno, Marathon, que ahora está entrando como empresa de minería de bitcoins pública. Está Argo Blockchain, que también está sacando un pool que se llama Terra Pool, que la idea es que sea un pool de energía verde o que solo mineros que están utilizando energía renovable se puedan unir. Digamos, hay como bastantes... hay varios players en lo que es mining pools y está bastante descentralizado, por suerte. Muy interesante, y ahora que mencionas lo de la descentralización de los pools, cuando he estado estudiando en mi caída a la madriguera de Bitcoin, he estado estudiando los puntos donde Bitcoin es menos centralizado, hay menos descentralizado y por lo tanto más vulnerable. Siempre la crítica ha sido el pool, ¿no? Es que los pools están concentrados todos en China. Es que los pools. Y pues eso, ¿no? O sea, lo miras, agarras la lista y tienes Ampool, que es el de Bitmain, tienes Pooling, tienes Vía BTC, que creo que algo de relación con... había otro que tenía relación con Bitmain, pero ahora no me acuerdo cuál era.
y luego, bueno, Foundry en este caso sí que estaría en Estados Unidos. Pero sí, decías, vale, sí, hay muchos en China. Pero cuando empezabas a rascar te das cuenta, y esto es una reflexión que quiero que me digas a ver tú cómo lo ves, que los pools, como tú decías, son el último eslabón. Pero los pools es algo a lo que tú apuntas con tu poder de minado. Son las granjas de minería, son los mineros los que en verdad tienen esa centralización, porque además son los que tienen el objeto físico, lo que es confiscable, los que al estar bajo una empresa tienen el poder de la ley encima de ellos. Y yo creo que eso es más problemático, que también estaba en China. Pero ahora que parece ser que se está descentralizando, este argumento de que los pools que están todos en China es un motivo de centralización, eso lo podríamos poner entre comillas, ¿no? Porque si estos pools se volvieran locos y empezaran a hacer otras cosas, la gente, los que tienen aparatos, simplemente apuntarían a otro pool, ¿no? Sí y no. O sea, creo que la respuesta a esa pregunta es un poquito más compleja. El argumento de que se habla de la centralización de los pools de minería en China, que bueno, gracias al China Ban estamos viendo que se está reduciendo, pero bueno, hace unos meses esto ocurría, es que vos podías agarrar los tres top pool chinos y quizás llegabas al 51% de la red. Antpool, F2Pool, Pooling y quizás algunos más. Entonces, el riesgo ahí es que puede ir el Partido Comunista Chino a agarrar a los CEO de estas tres empresas, ya sea secuestrándolos o lo que fuera, para exigirle a estas empresas que puedan hacer un ataque al 51% de la red, agreguen transacciones que de otra forma no se agregarían, o hagan como que alteren ese status quo del consenso de la red de Bitcoin. Y eso lo podrían hacer sin que los mineros, digamos, se den cuenta, porque en definitiva los que están haciendo el consenso de la red de Bitcoin son los mining pools. Obviamente que ese ataque eventualmente los mineros se darían cuenta y podrían ir a otro mining pool. Pero hacer un pool config switch de cientos de miles de ASICs no es una cosa que pasa inmediatamente. Probablemente eso tomaría varios días. Y el ataque del 51% o otra alteración al consenso natural de Bitcoin ya hubiese ocurrido. O sea, si el daño a Bitcoin ya estaría hecho. Entonces, es importantísimo, en mi opinión, que el hash rate también esté distribuido al nivel del pool. Porque si dos o tres entidades tienen acceso al 51% del hash rate, en definitiva el pool, una vez que tiene el hash rate dentro, puede hacer lo que quiere con eso. Entonces podría el pool directamente hacer un ataque al 51%, incluso antes de que un minero pueda darse cuenta y poder cambiar todas sus máquinas a un pool distinto. Entonces ahí está la importancia también de distribuir el hash rate en distintos pools, ya sea distintas empresas como distintas geografías. Bueno, lo vimos ahora en China, como el gobierno es capaz de poder apagar una industria entera, ¿no? Entonces, ahí está la importancia, porque si bien tenés razón, un minero puede ir y cambiarse a otro pool, pero ese cambio no es inmediato, no es aprieta un botón y ocurre, porque bueno, son cientos de miles de máquinas, muchas veces no se tiene el software para hacerlo de forma automatizada, entonces sí, se puede hacer, pero no es tan sencillo hacerlo, no es una cosa que pueda pasar instantáneamente. Y un ataque del 51% puede durar media hora, una hora. Una vez que alguien se dio cuenta que eso está ocurriendo, y empieza a hacer el cambio a otro pool, el ataque ya ocurrió, y una vez que ese ataque ocurrió, el daño a Bitcoin está hecho de forma permanente. Entonces ahí es la importancia de también descentralizar el poder de cómputo en este último eslabón que es el mining pool, que es el que está interactuando con el blockchain. Antes, una reflexión que me ha venido cuando hablabas esto de la cadena de valor que es de lo que va este pod, ¿no? La cadena de valor de la industria minera. O sea, es bonito porque lo que estamos haciendo en este pod es ir desde la naturaleza, ¿no? Desde el silicio, de cómo se crean esos chips, a cómo hay los diferentes procesos en medio, en diferentes actores de la industria, hasta conectarnos a algo que es lo que hace que todo lo anterior valga la pena. Ese algo es Bitcoin y el pool, que sois vosotros, sois los que dialogáis con esta otra naturaleza, ¿no? Que es la prueba de trabajo de Bitcoin. Y bueno, aparte de bonito, es interesante el tener esta imagen general, ¿no?
una última pregunta por la parte de los pools. O sea, la diferencia entre que un pool apunte a Luxor o apunte a otro pool, a final del día es precio, es quién me da más por lo que tengo. Creo que una respuesta corta, quizás sí, pero, o sea, los métodos de pago en los pools son prácticamente los mismos. Entonces todos los pools van a pagar de forma similar. Te diría lo mismo. Más que nada, creo que apuntar a un pool u otro muchas veces se trata de relaciones que se hacen entre el minero y el mining pool. Es en cuanto a distintos features que se pueden ofrecer. O es, por ejemplo, uso el exchange, entonces estoy forzado a usar el pool. O esta empresa me dio un loan, un préstamo para comprar ASICs, entonces estoy forzado a usar el pool. O le compré equipos a Bitmain y Bitmain me pidió que use el pool. Entonces la respuesta es un poquito más compleja de solo precio, pero sí hay, digamos, muchos factores que afectan a cómo se distribuye el hash rate en distintos mining pools. Estamos a 2 años y medio vista. O sea, esto va rápido porque parece que fue ayer que estábamos en el halving, pero estamos a 2 años y medio vista del próximo halving, del halving de 2024. ¿Cómo te imaginas este sector mientras sigamos a 6,25 bitcoins por bloque? Yo creo que vamos a seguir teniendo, digamos, este boom de Bitcoin mining, incluso después del próximo halving. Si uno cree en Bitcoin y cree en la apreciación del valor de Bitcoin, no veo por qué esto se vaya a detener en corto plazo. Eh, Hoy en día tenemos, digamos, constraint, o sea, en lo que es el supply para tener hosting space, o sea, poder enchufar ASICs a la red. Tenemos, digamos, también complejidades en traer chips para poder hacer más ASICs. Y yo creo que esto en los próximos 6 meses, un año, 18 meses, se va a empezar a solucionar y va a ser más sencillo acceder a poder minar Bitcoin. Pero sí, o sea, yo no veo que esto se detenga en lo más mínimo en los próximos años. De ninguna forma. Si algo va a ocurrir es que esta industria va a seguir creciendo de forma disparatada, digamos, duplicando hash rate. Yo creo que hash rate va a llegar a all time high a principio del año que viene. Digamos, al hash rate del previo al China Ban. O sea, todos esos ASICs van a haber migrado a otros países, ya sea Norteamérica, Sudamérica, en Paraguay, distintos lados de Europa, Kazajistán, otros países en Asia. Vamos a volver rápidamente a all time highs a principio del año que viene, y de ahí yo creo crecimiento exponencial en la red, en lo que es incrementar la seguridad en la red de Bitcoin y demás. También la tendencia de que Estados Unidos va a seguir siendo un player cada vez más importante. Estados Unidos y Canadá van a seguir siendo jugadores muy importantes en lo que es Bitcoin mining. También se está viendo cómo mineros en Norteamérica están mirando en Latinoamérica para poder empezar a ser pilotos o empezar a poner capital en otras jurisdicciones para disminuir su riesgo también de riesgo país. Eso también es algo que está ocurriendo. Pero sí, yo creo que esta industria va a seguir creciendo de forma muy acelerada. Pues yo no sé, yo estoy fascinado porque cuando veo imágenes de estas mining farms y también, sobre todo las que se han abandonado en China, estas que estaban en zonas más desérticas, que de golpe se veían esas estructuras de aluminio que medio futuristas, casi con tanto cable, con tanto generador. Y luego las imágenes que veo de Texas, donde son on-site completamente, o sea, minan con la energía que extraen en ese punto y ves también estas estructuras de acero con fondo desértico. Ostras, a mí me recuerda a la ciencia ficción, me recuerda a la serie de Westworld también y a esta mezcla entre máquina y naturaleza. Me tiene fascinado por esa parte más romántica y luego por todos estos drivers económicos, así que estaré muy pendiente. Lamento no haber dedicado más tiempo a la minería en estas últimas 3 temporadas, pero creo que de esta en adelante va a estar muy presente. Guzmán, te agradezco tus explicaciones, el dedicarme este tiempo hoy y espero seguir en contacto contigo. A ti, muchas gracias por la invitación y un placer venir aquí a tu podcast. Estamos en contacto. Un saludo.
Estamos en contacto, saludos. Y hasta aquí el podcast. No me digas que no ha sido espectacular. Yo lo he disfrutado muchísimo y he conocido, cosas y partes de la manera de funcionar de toda la industria minera que no conocía, por no hablar de empresas, que alguna me sonaba, pero otras no tenía ni idea. He quedado fascinado con el vídeo de Hut 8. Si has escuchado el podcast no habrás visto el vídeo, porque sí que lo he puesto en YouTube, pero te recomiendo que vayas a YouTube y que busques Hut 8, o sea, H-U-T y el número 8, Mining Facility in Medicine Hat. Este vídeo parece alucinante, con estas imágenes de los data centers en medio de una zona desértica donde se ven las nubes, el cielo azul. Bueno, parece espectacular. Antes de terminar, quiero agradecer especialmente a mis Patreon que me apoyan económicamente para que pueda producir estos podcasts con mayor tranquilidad. En especial a Pablo, que se ha convertido en mi primer de 10 posibles Patreon Voyager. Muchas gracias por tus 35 eurazos de aportación mensual. De verdad que significan mucho. Y también quiero agradecer a Mario, a Juan y a Gerard, que no lo he agradecido hasta ahora, que decidieron hacerse selenitas pagando todo un año por avanzado. Muchas gracias a todos los que me apoyáis en general en Patreon, ya sean en el nivel pioneros, en el Selenitas, Colonos de Encélado o Pablo en Voyager. Y a ti, si te gusta el podcast y el trabajo que hago, te animo a que te unas a Patreon. Allí podrás participar en rondas de preguntas y respuestas, disfrutar de contenido adicional y tener una vía directa para cualquier duda que puedas tener. Hasta aquí el pod. Espero que de verdad lo hayáis disfrutado tanto como yo. Os saludo en una semana. Hasta pronto.